Hoy tenemos nuestra invitada, la profesora Susana Tambuti. En la conferencia como dispositivo escénico, un cruce con las artes visuales, el teatro y la performance. Susana es arquitecta, docente e investigadora, fue codirectora de Núcleo Danza, 1974-1994. Desde 1985 centró su interés en la investigación en historia y teoría de la danza. En 1986 fundó la Cátedra Teoría General de la Danza, primera en su tipo, dentro de la carrera de Artes de la UBA. Actualmente es profesora consultora de dicha carrera, directora del Instituto de Investigación y del Posgrado Tendencias en Danza Contemporánea del Departamento de Artes del Movimiento de la UNA, y dirige la sección académica de la Bienal Internacional de Performance desde su primera edición. Bueno, Alejandra, primero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar. Y yo la verdad que cuando me convocó Alejandra pensé cómo empezar esta charla, dado que no me especializo en la teoría de si es que hay, que no sé si hay, una teoría de lo que sería una conferencia performática. Entonces empecé a pensar cómo empezar esto. Y pensé que lo primero era ver si se podía caracterizar el vínculo que hay entre la palabra conferencia y la palabra performance. Y me di cuenta que caracterizar ese vínculo es prácticamente imposible. Porque de hecho, cuando hablamos de performance, ya estamos hablando de una constelación de conceptos que se relacionan entre sí, pero dentro de un marco artístico muy amplio. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de performance, estamos hablando de un corrimiento de límites, de los límites entre las artes. Este corrimiento, este desfasaje, este desplazamiento, o bien si quieren una ruptura de fronteras, es lo que aparece acá cuando hablo de conferencia performática. Entonces, resulta bastante complejo entrar a delinear un marco, ¿sí? Entonces, esta característica, digamos, nos enfrenta con el hecho de que intentar definir una conferencia performática de manera más o menos cerrada sería un trabajo no inútil, sino imposible. Entonces, cuando creemos por ahí estar cerca de capturar esta acción, digamos, dentro de un marco más o menos concreto, justamente la propia disciplina se encarga de correrse y de buscar habitar formas distintas, formas que son errantes y difusas. Si yo puedo aplicar dos palabras, las primeras dos palabras que puedo unir con conferencia performática es eso, algo errante y algo difuso. Entonces, si bien la intención de ahora, de este encuentro, no es entrar en el tema de las dificultades que presentan los objetos que se ocupan, o las dificultades de las definiciones. No, estaba diciendo que si bien la intención de este encuentro no es entrar en el tema de las dificultades que presentan los objetos que se nos escapan, como los objetos que se escapan a definiciones, igual me gustaría dibujar un marco más o menos superficial para situarnos en algún tipo de territorio conceptual, para lo cual me gustaría hacer una breve introducción sobre el impacto que desde mediados del siglo XX afectó a la totalidad del mundo artístico. Y ese impacto tiene nombre, se llama impulso performativo. O sea, me refiero al despliegue de lo que podríamos llamar impulso performativo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La intensificación de la función expresiva o performativa del lenguaje en detrimento de la función representativa o referencial. Por lo general se habla de no de un principio, pero de un referente importante, que sería la conferencia de John Cage, Lecture on Nothing. Por lo general se habla de ese evento que se realizó en Nueva York en 1949, y por algunos autores es considerado uno de los textos centrales de la literatura experimental del siglo XX, ¿sí? Cage se basó en su Lecture on Nothing en un complejo esquema de duración similar al de una partitura. O sea que en realidad se lo consideró un ensayo, otros un poema, otros una composición musical, otros una performance. Entonces, como ven, había ya también una dificultad de nombrar acá. Lecture on Nothing era una partitura, o si quieren un poema o una conferencia performática sobre el silencio y el contenido como el contenido de la nada, digamos, ¿no?
Ahora bien, si bien este evento se menciona como iniciador de las conferencias performáticas, a mí me interesó el texto de Alicia Grueso Hierro, que es una investigadora española, que sitúa la genealogía de la conferencia dramatizada en 1928 y habla de un conferencista, que es el que están viendo ahí, que es Ramón, digo Ramón, empezaron a llamarlo a secas Ramón, pero es Ramón Gómez de la Serna, que hace su lo que consideran la primera conferencia performática en un cortometraje. Por eso me gustaba, Ale, ahora sí todavía no lo pases, pero es dura 3 minutos. Se llama El Orador, es de 1928, y Grueso Hierro habla de este film, lo toma como punto de partida, y habla de un mosaico tipológico que llevaría a la conferencia como género artístico, o sea que lo inscribe, ¿sí? dentro de un mosaico, que ese mosaico tipológico sería conferencias en general, no sé, la autora destaca el valor de este film porque para ella abre las vías de la conferencia performance en España. El orador era un soliloquio de Ramón Gómez de la Serna, que es interesante porque ahora cuando vean el film, él hace este soliloquio delante del Palacio de Cristal del Parque del Retiro en Madrid. El Palacio de Cristal es una obra emblemática de 1887 y es más o menos contemporánea de la Torre Eiffel, otra obra importante en Londres, no me acuerdo si era Kew Gardens u otra, que son esas obras monumentales hechas en base al vidrio y al hierro. Entonces, adelante de ese palacio de cristal hay un estanque enorme. O sea, quiero decir, con esto que está su conferencia, vamos a llamarlo así, está delante de esa especie de cuestión histórica inmensa. Y en esto que ustedes van a ver cómo Gómez de la Serna pasa de una manera fragmentaria, ¿no? Desde un monólogo humorístico sobre el monóculo de sin cristal, a hacer ruidos de corral, de aves de corral, y después finaliza con la importancia de la mano en el arte de la oratoria. Adelanto nada más esto, ya que está ¿cómo es? Diapositiva ahí en pantalla, que eso que están viendo es de 1923, es otra forma en que él daba conferencias, o sea, es anterior al orador, y es una conferencia que dio en 1923 en el circo, a ver, esperen que me fijo, sí, en el Gran Circo Americano de Madrid, y después la repite en el Cirque d'Hiver de París. Esta conferencia. También dio conferencias montados sobre un elefante, en fin, está muy ligado también a todas las vanguardias históricas, todo lo que Rodríguez de la Serna hace. Y bueno, ya que estoy, antes de ver el film, les adelanto, que es un personaje que además anduvo por Buenos Aires, muere en Buenos Aires. La revista Martín Fierro, que es una revista literaria muy importante que circuló entre 1924 y 1927, en la revista esa escriben acerca de él Borges, Oliverio Girondo, Ricardo Guiraldes, de quien después voy a hablar porque tomé una cosa de él para una conferencia mía, y le hacen una especie de bienvenida porque iba a venir a Buenos Aires en 1925. Entonces, en el Martín Fierro hay una publicación sobre él cuando supuestamente iba a venir a Buenos Aires en 1925, que finalmente no viene. Y viene con la Guerra Civil Española, o sea, cuando se declara la Guerra Civil Española, viene a Buenos Aires en el 36. Se manifiesta como simpatizante del gobierno peronista, con lo cual después de 1955 queda en la oscuridad y muere en Buenos Aires en 1963. Es interesante este personaje porque justamente está señalado como, de alguna manera ligado al dadaísmo, pero señalado como el comienzo de las conferencias performáticas, por así decir. Comienzo no se sabe nunca cuándo es. Pero también lo quise fichar porque está mucho antes que John Cage. Y además está más ligado, creo, a lo que estamos haciendo, tratamos de hacer nosotros. Si tenés el video del orador, lo vemos, son 3 minutos. En un monóculo sin cristal. Monóculo sin cristal con el cual yo veo las cosas de relieve, bien anotando todo lo que tienen de extraordinario. Monóculo sin cristal es la obsesión de mi servidumbre porque no comprende cómo se puede usar durante el trabajo. Para los salones tengo como invención de última hora el monóculo de Nuevo Rico. Monóculo de Nuevo Rico
que brilla bajo la luz espléndida de las arañas y que le da a uno un tono de varón de algo. Con estos dos elementos sencillos voy siguiendo la ruta de las cosas. También depende mis observaciones de cómo observo vis a vis la realidad de la vida. Por ejemplo, mis observaciones del corral. Yo sé hacer el canto del gallo, que es una cosa que casi todo el mundo sabe, pero estas otras cosas más sencillas del corral, por ejemplo, este despertar en la tarde calicinosa de todo el gallinero, esta cosa lenta, esos gritos de locura que brotan de el corral caliente por agosto, que son alboroto de todo el pueblo, que son la raya con que se señala toda la dimensión del paisaje. Todas estas observaciones de realidad, unidas a mi monóculo sin cristal, dan la base sincera de mi estética. Pero para los discursos tengo otro elemento inapreciable, elemento que lleva tras mí las multitudes, porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, hinchazón de la elocuencia, y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiéndolas en el ambiente y redondeando la oración gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar 5 razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por 5 razones tenéis que seguir este camino. 5 razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, baja la cabeza apabullado. Esta mano sirve para, en la tempestad del público, calmarla plenamente. Y por fin, cuando el orador ya está próximo al final de su discurso, sirve para preparar su planear. Porque esta cosa que tiene el orador de aviador se remonta, parece que va seguro en sus palabras, de pronto se rompe la cabeza en una de ellas, señala la caída en barrena en esa palabra que le falla. El orador que se domina espera el momento en que planear. Y entonces su mano va trabajándose, va descendiendo, va señalando el párrafo final. Esto suele ser muy largo en los oradores, porque buscan terreno a propósito, como también lo es en los aviadores, que necesitan un terreno ad hoc. El orador, entonces, ve que hay en la mesa un tintero, un vaso de agua, tiene miedo de caer en el tintero o en el vaso de agua. Y entonces, con gran lentitud, para no caer tampoco en una pluma en punta, el orador, tomando sus medidas, concentrándose, coloca su mano sobre la mesa. Bien. Ramón Gómez de la Serna. Bueno, él tiene además un libro que se llama Caprichos, publica en 1925, el libro Caprichos, que se maneja con lo que él llama caprichos y disparates, ¿no? Y aparte, él creo que inventa un término, no estoy muy segura ahora, creo que se llama greguerías, que son como haikus, pero muy diferentes. Por ejemplo, una greguería, él trabajaba con frases muy cortas. Por ejemplo, la muerte es hereditaria, esa era una de las que me acuerdo, ¿no? Bueno, y así tenía, todas son así, y en alguna conferencia ataba esas frases a globos blancos que dejaba volar. Entonces, bueno, digo esto por toda la cuestión imaginativa que empieza a aparecer acá, alrededor de, en el último tramo él hace como una especie de descripción absurda sobre un conferencista, el vaso de agua, la pluma en esa época, el tema de la mano, de los gestos, porque al conferencista en general se le ve la cara y los gestos de las manos, punto, no se ve más nada. Entonces, me pareció interesante mostrarles esto. Y también me gustó esto que dice Martín Greco, que era justamente a propósito de la revista Martín Fierro, otro de los colaboradores de esa revista, que cuando habla del trabajo de Gómez de la Serna, lo define de esta manera. Lo voy a leer porque
las últimas frases me hacen acordar bastante a lo que podría ser un marco de una conferencia performática. Dice que el trabajo de Gómez de la Serna rehúye deliberadamente la perfección, elude siempre los lugares comunes, es incesante, ilimitada, se refiere a la prosa, ¿no? No tiene centro, puede crecer en cualquier dirección, en un proceso de fragmentación y collage de elementos disímiles, a veces reunidos por simple azar, donde no solo se desvanece el texto como unidad, sino también el yo detrás del texto. Me parece perfecto esta caracterización, se refiere al trabajo, a la oratoria, pero si pensamos en términos de conferencia performática, creo que esto último es fundamental. Cuando dice reunidos, dice fragmentos, collage de elementos disímiles, a veces reunidos por simple azar, donde no solo se desvanece el texto como unidad, sino también el yo. El yo acá sería el conferencista. Se desvanece la figura del conferencista detrás del texto. Por eso puse esta diapositiva, porque me parece que esta caracterización que realiza Greco acerca de las intervenciones de Gómez de la Serna podría también ser leída como una dificultad o bien como un explícito rechazo a agrupar las prácticas de conferencia performática, o sea, esta práctica artística de la cual estamos hablando, bajo un movimiento definido, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de lo que llamábamos impulso performativo, y habíamos dicho que ese impulso performativo produjo un desplazamiento y también produjo una oleada crítica respecto de las restricciones derivadas de los procedimientos canónicos. Ese desplazamiento fue más allá del campo específicamente artístico, alcanzando los distintos formatos pedagógicos. Y acá hay que empezar a entender que estamos en un cruce de dos cuestiones. Una es artística y la otra es pedagógica. Son dos cuestiones. Entonces, esto que digo de que alcanzó los distintos formatos pedagógicos, quiere decir también que lo que pasó con el impulso performativo es que se empezó a problematizar, se empezaron a problematizar las jerarquías vigentes en todos los sistemas de aprendizaje tradicionales, no solo las conferencias, porque todos los modelos de educación horizontal fueron puestos en crisis o intentando ponerlos en crisis, y también el intento de romper las estructuras piramidales. O sea, la idea era promover la búsqueda de otras maneras de decir, de escribir, de contar y de pensar. Entonces, esto que yo llamo desplazamiento contagió también otras formas comunicativas, pero también lo que hizo fue desgastar algunos conceptos, y entre ellos está el concepto de conferencia. O sea que un poco este es el contexto en donde comenzó a cuestionarse el modelo de conferencia académica magistral y su forma de transmisión de conocimiento a un público que en general asiste sentado, pasivo por lo general, y que asiste y que esos asistentes pueden tener al final posiblemente la oportunidad de hacer preguntas o de una pequeña participación o discusión, pero por lo general la idea es escuchar y tomar notas. Esa sería la acción que desarrolla el asistente a una conferencia. O sea que este contexto crítico lo que hace es que se retomen elementos y estrategias del performance clásico, como una posibilidad de subvertir las jerarquías verticales de los formatos canónicos. Ahora bien, si una conferencia es un tipo de exposición oral, la clásica, ¿no?, cuya estructura se compone de una parte escrita, una introducción, un desarrollo, una conclusión, y incluye también una cuestión de preguntas que el público realiza, que además tiene una escenografía. La escenografía tiene que ver con la mesa, el vaso de agua, el vaso con agua, la jarra, el micrófono, la computadora. Bueno, toda esa escenografía y todo lo que llamamos estructura, la estructura oral, la estructura del discurso, bueno, no corre con la conferencia performática, no se identifica con esa estructura. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar a esta práctica? En términos muy generales, podríamos decir que es una práctica que explota la potencia del arte como vehículo de acción cultural o, si quieren, pedagógica. Entonces, dado que no tiene un referente estable, podríamos llamarla, no sé, también podría llamarse desconferencia, o presentación, o evento, o dispositivo,
Quizá podríamos enumerar algunos de sus elementos constitutivos como para caracterizarla, pero evidentemente se escapa la posibilidad de agarrar una categoría y decir categoría conferencia performática, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, yo escribí algunas de estas posibilidades de la conferencia performática y su forma de alterar un poco el statu quo establecido por las formas pedagógicas consolidadas y canonizadas. Y ahí yo hice un punteo, ese punteo me lo inventé, puede seguir y agregar otras cosas, ¿no? Por lo pronto tiene un carácter antiinstitucional. Como práctica artística se sitúa más en lo performático que en lo discursivo. O sea que el acento está puesto en el lenguaje expresivo. Incorpora elementos teatrales, por lo general siempre. No quiere decir que esté todo esto en una conferencia, puede estar parte de estas cosas. Utiliza economía de medios, eso sí. O sea, no tiene ni puesta de luces, a no ser que a lo mejor alguien inventa una conferencia en donde sea importante la puesta de luces. No sé, puede ser. Pero en principio no hace lo que hace el teatro, no sé, vestuario, luces, escenografía, me refiero a eso. Por eso dije economía de medios. Incluye códigos no verbales, a diferencia de la conferencia clásica, ¿no? Rompe los límites entre la alta y baja cultura. Esto para mí es importante. Por lo menos es lo que traté de hacer en las veces que tuve la oportunidad de experimentar con este tipo de prácticas. Después les voy a mostrar un ejemplo de eso. Recurre a lo lúdico, con cabida siempre para lo imprevisible. Algo que no tiene la conferencia académica justamente es imprevistos. Descentraliza la figura del conferencista, hasta incluso anularla, ¿eh? Produce un movimiento doble, y esto me parece interesante, de la acción al pensamiento y del pensamiento a la acción, esta especie de circuito, ¿no? Entonces, quería ahora mostrarles algunos, investigué algunos autores que estaban escribiendo sobre conferencias performáticas y tomé algunos dichos como para después discutirlos. Si querés, pasa a la otra diapositiva. Y el primero de ellos es de Federico Aguilar, justamente es un investigador de la UNA, Federico Aguilar, que escribió la conferencia performática como deconstrucción de la conferencia académica clásica. Bueno, en todo su discurso tomé lo que, bueno, además no lo puedo poner todo, ¿no? Pero tomé esta parte que me pareció interesante. Dice, la conferencia performática desterritorializa atributos fundamentales de la conferencia académica, tales como, y esta caracterización me gustó, la oralidad, la seriedad, la autoridad y la verdad, sobre todo eso último, la verdad. Bueno, sigue diciendo algunas cosas y después dice, él va a analizar algunos ejemplos. Entonces dice que se puede objetar en ese análisis que algún ejemplo de los dados no se ajusta estrictamente al formato de la conferencia performática y ahí me mató. Porque cuando dice eso, está diciendo que existe un formato. Y si está diciendo que sus ejemplos no se ajustan a ese formato. O sea, que en este artículo yo le veo una contradicción. Por lo pronto le veo una primera parte del artículo bastante interesante y después esa necesidad que existe casi siempre desde la academia de poner las cosas dentro de una caja cerrada. Y después ver si el objeto responde o no, lo pone a prueba en función de la caja cerrada. El problema de esto es que no hay una caja cerrada. Entonces, los investigadores, académicos, etcétera, etcétera, docentes, nos vemos en un caso a caso sería. O sea que si ustedes van a hacer un trabajo de conferencia performática, no sé cuántos son, pero si son 20, puede haber 20 formatos diferentes y cada uno hay que comprobar su eficacia en su mundo. Entonces, esto, bueno, se las trae, digamos. Esto con respecto a Federico Aguilar, y después tomé a otro que es Manuel Oliveira. Manuel Oliveira escribe un manual que es tomado como un manual de referencia de estas prácticas, ¿no? De las prácticas performáticas, y señala que la conferencia performática es un formato que se libera de su anacrónico estatus académico. Bueno, esto es obvio, y aparte, entonces, ya la palabra formato me empieza a molestar. Porque no es un formato, en todo caso que diga, es una práctica que se libera de su anacrónico estatus académico. Y estamos todos, yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con formato. Para convertirse en una práctica artística, ahí sí metió práctica, una práctica artística educativa. Y acá es interesante, cruzó de nuevo, arte y educación, ¿sí? Pero también en una puesta en escena, en un espectáculo. Esto lo dice Manuel Oliveira, Olveira.
lo dice en un texto que se llama Conferencia Performativa, Nuevos Formatos, Lugares, Prácticas y Comportamientos Artísticos. Yo lo que veo en todos estos escritos que qué difícil es liberarse, ¿sí? De la palabra esta, ¿no? De la palabra formato. Por un lado, aceptar que no es un formato y por otro lado, buscar el formato. Bueno, es el Vizconde dividido. Hay otro autor, que es Pablo Helguera. Estos son curadores también, salvo el primero, Federico Aguilar, que no sé, creo que no es curador. Manuel Olveira y Pablo Helguera además son curadores de bienales, porque esto también, después les hablo en todo caso de ese tema, porque yo estuve en la Bienal, es un requerimiento de las bienales desde mediados del siglo XX más o menos, de que tengan una práctica educativa, ¿sí? Que sean pedagógicas. Entonces esto también circula, por eso esta gente también es curadora, ¿sí? Creo que uno de ellos es curador de Reina Sofía. Bueno, dice Pablo Helguera, unión de procesos educativos a la creación, que la conferencia performática es la unión de procesos educativos a la creación de arte. Y también sigue, dice más cosas, y después dice, es una experiencia diferente a la de las academias de arte convencionales. O sea, subrayo eso porque después nos vamos a meter con la palabra experiencia. La palabra experiencia es fundamental, porque si estamos hablando de performance, no estamos hablando de contemplación, sino que estamos hablando de experimentación, que los asistentes lo que realizan es una experiencia. Bien, él utiliza la palabra experiencia, en la que se sigue perpetuando, se refiere al arte convencional, un modelo visiblemente agotado. Bueno, Pablo Helguera es muy drástico en sus escritos. En realidad, yo en principio soy más tibia en un punto, creo que la conferencia académica existe. Por supuesto que en algunos rubros es indispensable, porque, no sé, en cardiología debe haber conferencias académicas, supongo. Estamos hablando de las carreras ligadas a la, ¿cierto? Pero creo que son vías alternativas, no vías que suplantan a otras vías. Pablo Helguera es mucho más drástico. Escribe esto, Pedagogía en el campo expandido. Ahora que me acuerdo, sí, Pablo Helguera es especialista en ciencias de la educación. Bien. Y es él, porque estoy mirando acá, claro, que él justamente inventa un término que es la transpedagogía, porque con ese término transpedagogía lo que designa son proyectos que juntan procesos educativos con la creación artística. Bueno, Daniel Hugo Suárez es un especialista, ese sí, es un especialista en ciencias de la educación, el último de la lista, de esta lista. Y dice, los formatos ya institucionalizados colonizan la imaginación pedagógica, eso me encanta, ¿sí? Colonizan la imaginación pedagógica e inhiben la enunciación de otros mundos pedagógicos posibles. Yo recién, que no estaba en cámara, estaba escuchando lo que decían ustedes con la nota, y estaba escuchando el tema del corset de las notas. Yo hice una experiencia, no sé bien si resultó o no, no tengo ni idea, pero creo que sí, que en el 2022 que dicté la materia, de entrada dije, salvo que falten, si faltan no, pero los que están acá presentes, todo el mundo tiene 10, chau. Así que por favor, ahora vamos a lo nuestro. Entonces, por supuesto que fue un proceso, el proceso fue un ida y vuelta de los trabajos que hacían y observaciones que hacíamos nosotros, ida y vuelta, hasta que considerábamos nosotros que el trabajo estaba en condiciones de promocionar o de que respondía a lo que se había visto en el curso. Pero lo que generé con eso fue un desinterés total por la nota. Entonces, pues yo tuve muchos problemas de nota en mis 40, no sé cuántos años de carrera. No, pero yo me puse un 6 de profesora y yo creo que merezco un 7. Bueno, andás a ver la diferencia entre el 6 y el 7 en realidad. Estamos hablando de matemáticas. Si me das 6 pesos, entiendo. Y me tenías que dar 7, lo entiendo. Ahora, si estamos hablando de un proyecto artístico, no veo la relación. Pero bueno, por eso me interesa lo de colonización pedagógica, es porque los docentes nos movemos dentro de un corset muy ajustado, que tiene que ver con entregar un programa académico, ¿sí? Cuando yo digo, entregamos un programa académico cuando ni siquiera sabemos qué estudiantes vamos a tener, sobre todo en los posgrados, que viene uno que viene con una formación, otro viene de otra formación, algunos son extranjeros, o sea que ese programa académico es un menú para todo el mundo, tiene que ser, por empezar. Entonces, la otra cuestión que cuestiono, hablando de la colonización pedagógica, es la bibliografía. O sea, si nosotros pensamos, o yo pienso, que cada proyecto es un mundo y pertenece al artista que lo está creando y a su mundo, ¿cómo le voy a imponer yo una bibliografía? Y acabo, en todo caso, la bibliografía surge de ese proyecto artístico.
y acabo de tener una experiencia al respecto, porque me anoté en el seminario de maestría propuesto por el rectorado que se llama Investigación en Artes. Entonces, me anoté porque el profesor Ulm es un experto en Deleuze y da muy buenas clases sobre Deleuze. Y yo tengo una lectura muy superficial de Deleuze. Entonces, me quise anotar justamente para, bueno, para desasnarme un poco, para una lectura más profunda. Y estaba Yamila Volnovich, que sabe mucho de Rancière. Como en el programa estaban esos textos, dije, lo voy a hacer. Bien, los textos fueron desarrollados y bien, me encantó, me gustó mucho todo eso, la pasé muy bien. Este aquí el tema que vino después. Yo no, porque yo estaba, no de oyente porque me anoté, pero estaba en otra, no iba a hacer un trabajo. Pero me daba cuenta que los trabajos artísticos que hacían los estudiantes después se vieron forzados no que se vieron forzados, que nadie los obligaba, pero el programa y para probar tenían que relacionar los textos dados con sus proyectos artísticos. Bueno, para mí eso es comprar el sombrero y después medirse la cabeza. O sea, me parece que el tema de bibliografía, en estos casos, en este tipo de cuestiones pedagógicas, deberían ser propuestas por los estudiantes. Y en todo caso, cuando uno pide al estudiante que haga un proyecto, ¿no es cierto? En todo caso, desde la cátedra se puede dar un marco general de los libros que uno consulta. Y no necesariamente por ahí le sirven, si no nos vemos con, a ver si el concepto de percepto y afecto de Deleuze entra en esta obra. Bueno, me quiero matar cuando escucho eso. Bien, por último, paso a la última persona que iba a citar, que es Julia Sagaceta, que está en la otra diapositiva. Fácil. Sí. Julia, que además dirige, ¿no es cierto?, este posgrado, habla tiene un texto que se llama la conferencia performática, creo que se llama, ¿no? Sí. Perdón, un momentito, antes de Julia me olvidé de esta autora. Sí, no, esto es fundamental. A ver, espera. No, antes me parece. Atrás, ¿eh? No, pero volví para atrás. Después de Hugo Suárez, ¿qué viene? Después de esta. Esta es la última, Hugo Suárez, y viene esta. Esperá. A ver cuál viene. Estoy en Hugo Suárez. Ahí está la que sigue. Espera, acá está, perfecto. No es esta, está bien. No, yo me había mareado. Ahí al final dice Julia Sagaceta, conferencia performática. Bueno, Julia un poco coincide con esto que estoy hablando. Ella se pregunta y dice, las conferencias performáticas, digamos, es interesante como recurso la pregunta, no afirma nada. Las conferencias performáticas son hechos artísticos híbridos, se pregunta, ¿cómo aseguran algunos autores? ¿Son o no son? Bueno, a mí me parece que sí. ¿Son una forma de teatro de vanguardia? Qué sé yo, hablar de vanguardia a esta altura me parece que habría que discutirlo. O son un cruce de géneros, acá luego me molesta, porque es o son una cosa o son otra. Ese o es raro. O son un cruce de géneros difícil de definir y que por lo tanto puede incorporar el teatro. Bueno, hasta que vamos con el cruce difícil de definir, vamos bien. Entonces ella dice, utiliza una palabra interesante, que es acontecimiento. Entonces las caracteriza como que las conferencias performáticas son acontecimiento, difícil de precisar. Bien. Después, ahí me parece que se traiciona cuando dice, el conferencista está en un escenario sentado en una mesa, pero en este caso se mueve, o sea, a diferencia de eso, en este caso se mueve, pasa videos o films, a veces es histriónico, baila, recurre a actores, explica con seriedad o humor. Bueno, más allá de todo lo que diga después, ella instala la figura del conferencista. Y este es un problema. Esto es un poco la muerte del autor, la muerte del conferencista, ¿sí? Entonces, cuando instala el conferencista, no importa que el conferencista esté vestido de Napoleón, instaló la figura. Entonces, si justamente una de las cuestiones que destituye la conferencia performática es la figura del conferencista. Entonces, bueno, ahí yo planteo una objeción. Ahora sí, vamos a la otra. Ahí está. Bueno, a ver, habíamos llegado al tema este de acontecimiento. Yo ahí me gustó lo que dijo Julia, porque la palabra acontecimiento implica la palabra experiencia. O sea, pensar la conferencia performática como acontecimiento es recurrir al concepto de experiencia estética. Y el concepto de experiencia estética, que es acuñado por la estética filosófica ya del siglo XVIII, ¿sí? Por eso tenemos que, para hablar de experiencia estética nos tendríamos que remontar
a los empiristas del siglo XVIII y a cómo aparece la palabra estética, con Baumgarten, las versiones distintas, etc. O sea que la palabra experiencia estética viene de hace mucho, no la inventó ni Cage ni Gómez de la Serna, ¿sí? Sino que la idea de experiencia, en este caso, hace que actores y espectadores pasen a redefinir su vínculo. Ya no puede ser el mismo vínculo de antes, si metemos la palabra esta, porque hay que activar acciones compartidas, porque la palabra experiencia, una experiencia no se tiene pasivamente, sino que se hace activamente, No es del orden de lo contemplativo. La experiencia es acción, en la medida en que implica una elaboración y una apropiación de la tradición. Entonces, esto lo explica muy bien una autora que es Staroslewski, que es una platense, una investigadora platense, justamente. No me acuerdo, creo que por ahí tengo después, ahí está ahí abajo, miren, no lo había visto. Escribe un artículo que se llama Una flor imposible, Walter Benjamin y la experiencia en crisis. La palabra experiencia estudiada desde Walter Benjamin es sumamente interesante, eso se lo recomiendo. La muerte de la experiencia, no me acuerdo cómo la caracteriza Benjamin, pero el artículo es muy bueno, el de Tatiana, en donde habla de este asunto de la experiencia. Entonces, volviendo, las conferencias académicas clásicas están hechas para que sean comprendidas, pero las conferencias performáticas, en todo caso, en tanto acontecimiento, deberían ser hechas para ser percibidas y experimentadas. Entonces, finalmente, para cerrar un poco este primer bloque, si la conferencia performática es una apuesta por un conocimiento que se abre a lo incierto, y ahí estamos en un poco una puesta en abismo, ¿no? Se abre a lo incierto a partir de su alianza con el lenguaje, y también que funciona como prueba, como entrenamiento, como examen de todo aquello que damos por sabido. La pregunta que nos queda es esta: ¿cómo puede dialogar en el sistema educativo universitario, cómo puede dialogar las prácticas artísticas de este tipo con las prácticas educativas? ¿Cómo se pueden vincular? ¿En qué medida afectan a la práctica docente? Porque todo esto tiene que ver con las prácticas docentes. Entonces, ¿qué es algo que hacemos por fuera, así en nuestro rato libre? ¿Cómo una clase puede transformarse en ser una clase performativa? Bueno, nada, son preguntas que a mí me quedaron por responder. Bueno, este sería como el primer bloque que yo había pensado como expositivo, para después hablar de algunos ejemplos. Y si quiere abrimos acá un espacio para preguntas ahora y después seguimos.